Buen día. Buen día, profe. Buenos días. Espero que hayan descansado algo de la semana, digamos. ¿Sí? Para algunos no fue tanto descanso porque en realidad tuvimos que realizar pruebas, trabajos, informes y todavía estamos al dedo. Para resumir, ¿verdad? La prueba, la tercera prueba para aquellos que tengan que darla, espero que sean pocos, como les comentaba al principio, la tenemos establecida para el sábado 12, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe. Y el repechaje, ese es como jugar las posibilidades de poder entrar, digamos, dijimos el lunes 21, ¿de acuerdo? Eso es lo que tenemos. Bien, lo que yo tengo fijado es terminar esto, digamos, el lunes 7, lo que es clase en particular. Y bueno, la verdad es que durante esta semana y la próxima, digamos, programar ayudantías para la materia que no hemos revisado. Y con eso, digamos, estaríamos listos ya para dar término al semestre, que va a ser bastante complicado el término, porque las próximas, yo diría las subsiguientes 2 semanas, la semana que viene y la siguiente, yo asumo que van a haber una cantidad de pruebas enorme en particular, digamos. Por lo tanto, espero, digamos, que puedan haber aprovechado el tiempo para haberse preparado para lo que viene, porque esto va a ser de cierre más o menos rápido y complicado. Bien, yo espero, digamos, particularmente, me faltan como 12 pruebas que revisar todavía de ustedes en particular, y así que yo espero que además... ¿Sí? Disculpe, es que todos, o sea, es que a algunos les surgió una duda cuando dijo para los que necesiten dar la PEP3. Porque yo espero, no, para los que necesiten dar la prueba digamos, de repechaje, me refiero. Eso. Eso, gracias, claro, por la aclaración. Y eso es lo que yo le comentaba clases pasadas, que en lo posible que fuera la menor cantidad posible, porque así tengo menos trabajo, porque significa, digamos, acuérdense que yo en esa semana tengo que entregar notas, y no solamente el curso de ustedes, sino que tengo otros 2 cursos más, que tengo que resumir, informes, leer proyectos de cierre que me lo van a entregar dentro del curso de la próxima semana, y eso me va a tomar tiempo. Entonces, mientras menos gente haya en este proceso, es mucho mejor, porque así menos tiempo me voy a tener que dedicar a resolver. Como decía la semana pasada, he tenido que estar revisando las pruebas de ustedes en particular, y los informes, y además memoria, que he tenido que despachar, digamos, de gente que está preocupada también por cierre de semestre. Ustedes saben que todos memoristas también están en la misma posición de ustedes, digamos, tratando de que al final, a última hora, digamos, tratar de entregar los trabajos para no quedarse atrás y poder, digamos, titularse durante este semestre, con cargo este semestre, digamos, a pesar de que puedan dar el examen de grado después, pero tienen que entregar el trabajo antes, digamos. Además de las correcciones de problemas, digamos, de memoristas que están en proceso. Y eso lo estamos haciendo también con PDF, digamos, que nos envían, tenemos que revisarlo en el computador, y tenemos que hacerle las correcciones y mandársela, ¿verdad? Y entonces también es un trabajo, digamos, que hay que responder un poco. Entonces a eso me refería yo. Partiendo de la base que como usted es un número bastante grande, el número de personas, ¿verdad? Mientras menos personas van, mucho mejor para mí. A eso me refiero. Menos trabajo. ¿Está claro? Es la idea. Como le decía, particularmente yo espero a más tardar, a lo mejor el día miércoles tengo ya listo. Yo hoy día tengo clase mañana en la tarde, ¿verdad? Y probablemente yo voy a tratar de que el miércoles pueda hacerles llegar las notas, digamos, de las... ¿Profesor? ¿Sí? Yo, la última clase que tuvimos, nos quedamos al final de la clase junto con Benjamín para decirle que no nos había puesto la nota de la prueba recuperativa número 1. ¿Te las mandé o no? No, yo le escribí el correo, de hecho le ¿Con qué estás hablando? ¿Con Gerard? Yo soy Rodrigo Salas. No sé si Rodrigo Salas. Benjamín, yo le mandé la nota a varios, digamos, a Gerard. El problema tuyo, digamos, parece que tú en la sala, tú estás hablando de la segunda prueba, ¿no? ¿O la recuperación? De la prueba recuperativa. Hay 2 personas que en la sala no tenían nada de entrega. Pero sí, eso fue lo que usted me dijo en la última clase, y yo le reenvié el correo de confirmación de la entrega. ¿Pero no te mandé a ti la información? No, si quiere le escribo otro no, correo.
Mándamelo de nuevo de todas maneras, porque hay otra persona que estaba en la misma situación, parece que era Gerard. Sí, Benjamín Gerard, sí. Sí, que también me Sí, mandó el profe, lo asunto. Y yo, claro, yo se lo revisé y a ti te llegó, ¿no? Sí, a mí me llegó. Sí, claro, por favor, Sala, entonces, reenvíamelo, por favor, el asunto, digamos, particularmente, porque Sí, la sí, cantidad de papeleos que hoy día llegan a través de los sí, me correos es imagino, enorme, además con este me asunto, imagino. digamos, de los cursos online. Yo te lo reenvío, para así yo buscarlo de nuevo en la sala, porque había una persona en particular que no hubo registro, Ok. o no se registró, Sí, sí, a no, pero pesar de, digamos, que dijeron le voy a reenviar el ¿bien? respaldo que nos llega a nosotros cuando entregamos. Por eso, hazlo llegar, Y, si eso es. Pues. Lo mismo que ya, hizo Gerard, digamos. Profe, sí. ¿Sí? Mediante hay el correo, hay profe. gente todavía tratando de entrar. Perdón, Sí, perdón por interrumpir, hay gente todavía tratando de entrar. ya, sí. Eso. ¿Qué Profesor, me se lo hago decías? llegar por correo electrónico. Sí, me lo regala a mi correo, digamos. ¿Ok? José.asensio@usach. Es ese, ¿no? Exacto. ¿Está Ya, bien? ok. Sí, Mientras más rápido mejor, porque así gracias. Sí, te se lo lo envío al puedo entregar tiro. junto con la otra. Perfecto. Bien. Esto en Profe, realidad no ha sido una tarea fácil, porque la verdad es que esto ocupa más tiempo, digamos, que tomar la prueba en papel, digamos. profe, una En realidad consulta. que toma más tiempo. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con la prueba 2? Porque en el aula virtual decía que era requisito enviar el respaldo y en la última clase conversamos el tema y usted dijo que no era requisito. Dije Tampoco que era aparecía la requisito nota. para... No, perdóname, dije bien. Era requisito, digamos, respaldar el trabajo, porque yo estoy revisando los trabajos, digamos, todo. O sea, todas las pruebas, digamos, que ustedes envían, digamos, a todas las personas, les reviso toda la información, digamos. O sea, Pero ¿qué pasa si tengo los la tres alternativa ejemplares. correcta y no ¿Perdón? mandé respaldo? ¿Qué pasa en el caso de que uno marca la alternativa correcta pero no tiene respaldo de eso? Bueno, no tiene ninguna posibilidad, digamos, de que yo te pueda, digamos, reponer esa información en particular, porque eso puede ser al azar. Entonces va a estar ¿Entiendes mal. todo lo que estoy diciendo? No, sí, yo lo entiendo, Y es por pero esa eso no razón, era y lo es por mejor. esa razón de que dentro del protocolo ustedes tienen las 2 horas que se les da de plazo, es para que ustedes puedan respaldar la información, ¿o no? Es para poder enviar los digitales de los trabajos que ustedes hacen, enviarlos. Esa es la función de las 2 horas extra. Si no, no tendría sentido lo que está establecido. Y es razonable, o sea, es decir, cualquiera, pues yo no estoy diciendo esto, estoy diciendo de una forma general, digamos, pero toda la información tiene que ser respaldada en particular. Porque de otra manera no hay ninguna manera de que yo pueda saber, digamos, que cualquier otra persona, digamos, pueda participar en esto. O tú lo puedas hacer, digamos, y jugar al azar con esta cuestión. Entonces, de una manera, si tú respondes a algo, tiene que tener respaldo. No hay ninguna manera, digamos, que tú no puedas hacer un problema sin hacerlo en un papel, ¿o no? Sí, pero en la prueba Claro. 1 no fue así, po. En la prueba 1 se evaluaba la alternativa si estaba bien o mal, y en el caso de que hubieran problemas se recurrió al respaldo. Pero entonces Y tienes que tener respaldo para poder hacer para poder responder o no. Yo no creo que lo puedas hacer al azar. O que, digamos, te sientas, digamos, digamos, mentalmente, con el modelo mental, tengas capacidad para resolverlo así, ya, esto, listo. No hay nadie que pueda hacerlo. Yo les he dicho siempre, tienen que pensar que los problemas que hacen son problemas de 100% variables, no cosas pequeñitas. Y por esa razón, digamos, que uno dice, bueno, en realidad, pero ¿para qué uso tanto procedimiento, digamos, cuando el problema a lo mejor es digamos, sumar y restar y lo saco? Bueno, pero lo que tienen que pensar es que tienen 100 variables y 500 restricciones. Y ustedes eso no lo pueden hacer, ¿verdad? Tienen que tener el procedimiento y tienen que hacerlo. Sí, O profe, yo si no, entiendo no. su O sea, punto, pero lo que voy ¿de es qué que manera usted estamos dice hablando? otra cosa. Estamos hablando lo mismo que hemos hablado, digamos, anteriormente y ustedes lo pidieron así. O sea, prueba y tiempo para entregar el trabajo digital. Ese es el protocolo. Ya, entonces Y yo me muchas equivoqué con veces, la y alternativa. para decirlo, en la primera prueba y también en la segunda, muchas respuestas aparecen como malas y yo reviso y están buenas. ¿Te fijas?
pero tienen que respaldarlo. No hay otra forma. Para eso, digamos, se estableció el proceso. Ahora, sí tiene que tener la información, digamos, eso es fiable. Y todas las personas lo han hecho igual. O sea, si 55 personas lo hicieron, digamos, no sé por qué no puedes hacerlo tú. Bueno, vamos a ver la última parte que no vamos a alcanzar a ver. Nos va a quedar una parte que es el planeamiento y control. Lamentablemente por el tiempo no vamos a poder hacerlo, pero eso probablemente ustedes lo van a hacer en algún curso específico, digamos, lo van a tener que aprender. Que tiene que ver con control y planeamiento, que básicamente lo que se llama hoy día, y se conoce en el medio de la ingeniería, digamos, en general, como CPM PERT, Carta Gantt, que ustedes de alguna manera han visto y lo van a tener que hacer probablemente en algún curso en particular. Y van a tener que aprenderlo porque finalmente lo van a tener que resolver quizás con un programa, de tal manera que nos va a quedar dentro de esto, digamos, la posibilidad de no poder realizarlo, digamos. Así que vamos a optar, digamos, por pasar esta parte de la materia, que es la que definitivamente ustedes no la van a ver, excepto en algún tema muy específico que tiene que ver con los programas, digamos, mineros que particularmente usamos para proyectos, que tienen que ver con la generación de PIB final. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Vamos a tener que ver algo, digamos, que tenga que ver con esta parte, digamos, que potencialmente no está, que no se pasa, digamos, en general. Esta ventana no sé por qué aparece siempre. Y es el problema del flujo máximo, ¿ok? Y con esto yo creo que esta va a ser la materia de cierre y que vamos a cerrar quizás con el ejercicio final el día próximo lunes, digamos, y el viernes, para poder terminar en la materia que vamos a resolver con el curso en esta versión. Yo les comentaba que habían 4 problemas inicialmente que íbamos a ver en red, que era el problema del árbol particularmente, el problema, digamos, de la ruta más corta, más larga, árbol de expansión, ¿verdad? Ruta más corta, más larga, el problema de control y digamos, de control de proyecto, que ese no lo vamos a realizar y vamos a privilegiar, digamos, particularmente el problema del flujo máximo, que ese que potencialmente ustedes en ninguna otra materia lo van a ver, digamos, excepto en la aplicación. Y potencialmente quizás, digamos, en el curso de diseño, digamos, el profesor a veces pregunta, digamos, cómo desarrollar el problema del flujo, digamos, en lo particular. Esta materia está pasada exactamente igual como está en el TAJA, como les decía, particularmente porque la idea es hacerla igual, para no comprometer el proceso. Y la verdad es que voy a hacer un repaso de lo que hemos visto, particularmente, que es esencialmente lo mismo que hemos hecho, digamos, en el árbol de expansión, en la ruta mínima, y ruta más corta, digamos, y lo vamos a resolver, digamos, particularmente con esta alternativa. Bueno, una red, ya sabemos lo que es una red, ¿verdad? Nodos y arcos compartidos, ¿verdad? Que están unidos, tiene que ser una red conexa. La red conexa es aquella en la cual todos los nodos están unidos particularmente. Pueden haber redes, ¿verdad? Que pueden ser dirigidas o no dirigidas. Particularmente, digamos, en estos problemas particulares, digamos, de máximo flujo, digamos, en este caso usamos siempre redes básicamente dirigidas, con arcos, digamos, que van en una dirección. Aquí la idea particularmente es que en un arco, en una red que llamamos GNA, donde N son los nodos, ¿verdad? En un conjunto de nodos y ya en un conjunto de arcos, básicamente le llamamos que es una red capacitada. ¿Por qué capacitada? Porque se supone que los arcos ahora tienen capacidades, ¿ok? Y por lo tanto estos arcos representan de alguna manera un proceso. Por ejemplo, un arco representa un chancador, ¿verdad? O una planta de chancado. Y por lo tanto esa planta de chancado tiene una capacidad máxima, 50.000 toneladas por día, por ejemplo. ¿Y qué quiere decir entonces? Que cuando nosotros resolvamos un problema, la máxima cantidad que podemos pasar por ese arco particularmente tendrán que ser las 50.000 toneladas por día. Y por lo tanto, en ese contexto hablamos entonces que representamos, en vez de representar un sistema de ecuaciones, el problema real,
lo representamos, digamos, por arcos, ¿verdad? Con el cual parten de un y salen del otro, ¿ya? Evidentemente, por ejemplo, antes del chancao debería tener un arco, digamos, que provenga, digamos, de la mina 1, mina 2, lo que sea, que alimenta básicamente al chancao. Entonces, las capacidades representan básicamente eso, ¿sí? Ahora, tal como lo vimos, digamos, en el caso, digamos, del... Esto yo no sé cómo se saca este asunto, perdón. Tal como lo vimos, digamos, con el transporte, recuerden cuando el arco no correspondía, digamos, cuando hacíamos la transformación de los problemas de transbordo a transporte, digamos, colocamos, digamos, que aquellas actividades que no correspondían, ¿verdad? Simplemente le asignamos una cantidad muy grande. Y a esa cantidad muy grande, normalmente en instrucción operativa le llamamos M, ¿verdad? Que es, digamos, es un valor genérico de infinito, pero en términos, digamos, numéricos, por decirlo así. Esto no sé por qué sale. Vamos. Bien. Las conservaciones de leyes de flujo, ¿verdad? Son las mismas que hemos usado, digamos, anteriormente, ¿ok? Suponemos que un nodo se está conectado allá, ¿verdad? Al nodo J, le damos una capacidad, suponemos que todos los arcos son ceros, ¿verdad? La capacidad o el flujo del arco que ustedes pueden asignarle a ese arco en particular tiene que ser mayor que 0 y menor que la cantidad máxima que ustedes pueden tener. Ahora, se supone que esta red, como en todas las redes que hemos visto, ¿verdad? Yo les he dicho siempre que tiene que haber un nodo fuente. Uno puede, el problema real, uno puede tener varias nodos fuentes, digamos una mina 1, mina 2, mina 3, por decir algo. Pues no tendría 3 minas fuentes, digamos, o sea, ponía 3 nodos fuentes particularmente. Entonces lo que hacemos eso es que colocamos un nodo fuente único, en el cual unimos estos 3 valores, ¿verdad? Y generamos entonces solamente un nodo fuente inicial y generamos un nodo final que es el nodo S, el nodo S inicial, ¿verdad? Y el nodo T, que es el final. Y de esa manera tenemos una red que tenga solamente una fuente y un destino, ¿sí? Y eso lo hacemos normalmente en todas las redes en particular. De manera que esto es básicamente lo mismo que hemos visto anteriormente. Ahora, en este caso, a diferencia de lo que hacíamos, digamos, en la ruta más corta, aquí los arcos son todos dirigidos, ¿se fijan? No sé por qué no sale. En este caso, ¿verdad? Los arcos, en vez de representar, digamos, distancia o costo, lo que ustedes representan capacidad. Es decir, es la máxima capacidad, el máximo flujo que puede ir desde A a B es 2. Puede ser 0, puede ser 1, ¿verdad? Pero tiene que ser menor o igual a 2 y mayor que 0. Estamos partiendo siempre, digamos, que es un problema, digamos, trabajamos siempre en el primer cuadrante, digamos, particularmente, o sea, positivo, ¿sí? Y por tanto, la cantidad de problemas que se pueden representar son los mismos problemas que hemos visto, digamos, en la clase que yo le planteé en la clase, digamos, de programación lineal, porque esta red, ¿verdad?, capacitada, también tiene un modelo lineal, digamos, particularmente, ¿sí? Las definiciones matemáticas son las siguientes. Supone, digamos, estos son los conjuntos de nodos, que son origen y destino, ¿sí? La ley del quiso es para todos los nodos de transbordo. ¿Se acuerdan? Los nodos de transbordo son aquellos que tienen arcos de entrada y arcos de salida. ¿De acuerdo? Tal como ustedes lo vieron, digamos, probablemente en física cuando vieron la parte de electricidad. Y por tanto, aquí se supone, ¿verdad? Se fija que los arcos que entran son exactamente iguales a los nodos que salen. Por tanto, hay conservación de flujo, ¿sí? El nodo fuente, ¿verdad? La conservación es que se supone que la cantidad de flujo que sale del nodo, ¿verdad?, sale en dirección de I hacia acá, ¿verdad? En general. Y siempre habrá conservación de flujo, ¿verdad?, con respecto, digamos, a los flujos que salen, en general. Y el sumidero, que es el nodo destino, particularmente que llamamos nodo terminal, tiene exactamente lo mismo, pero acuérdense ustedes que en el caso particular, lo que hacemos nosotros en general, por ejemplo, en ventilación, es que suponemos, ¿verdad?, que los nodos que va en la dirección, digamos, de I a J son positivos, ¿verdad?, el flujo, pero que si el flujo después viene de J a I, consideramos que es negativo. Arbitrariamente, entonces consideramos que, digamos, que el flujo que sale del nodo fuente es positivo y el que entra es negativo en el nodo terminal, ¿sí? Es básicamente exactamente lo mismo que hacemos.
Entonces la idea, si uno lo representara, digamos, como un problema lineal, como hemos visto Profe, anteriormente, ¿sí? No entendí por qué lo mencionó. Lo mencionaba como positivo y después lo estaba igualando a 0. Ah, es que ahí, básicamente esto que está acá, aquí está resumido. Te fijas, aquí lo que dice es lo siguiente, yo lo que quiero es maximizar el máximo flujo de la red. F representa el flujo total, o sea, Z, un problema lineal que hemos visto, ¿verdad? Y esto estará sujeto a R. ¿Te fijas? Estas serían las restricciones. La primera restricción es esto, ¿verdad? Esto sería el flujo que va de J a K, y este es el flujo que va de I a J. Donde esto es lo que va, digamos, en un determinado función, digamos, corte, digamos, particular desde un sentido a otro, digamos. Y esto es lo que va a J. Entonces, esto es igual a F, si es que, ¿verdad? Si es que J es el nodo fuente, ¿sí? Si esto es fuente, entonces sería de S acá, donde S es el nodo inicial, ¿te fijas? Entonces sería todo el flujo que va desde la fuente hacia un nodo acá, ¿sí? Y esto particularmente sería de I a S, ¿se fijan? Y esto sería, digamos, el flujo que viene en sentido inverso particularmente, ¿sí? Es lo que resta. Y eso sería, digamos, básicamente lo que yo llamaría, digamos, el máximo flujo. Ahora, esto es 0, ¿verdad? Si el J, particularmente que está aquí, no es ni el nodo fuente, que es el inicial, ni el nodo terminal, que es E. Y en ese caso, digamos, constituye, digamos, que básicamente estos serían los nodos, esto que está aquí representaría, digamos, lo que tendrían que tener los nodos de transbordo, o sea, los nodos que están interior, que no son fuente ni destino. Por lo tanto, quiere decir que ahí debe haber conservación de flujo. Y aquí, este que está aquí, significa entonces que lo que estamos haciendo, estamos con todos los arcos que llegan, digamos, al nodo terminal. Entonces, todo el flujo que llega al nodo terminal, entonces si estamos tratando de maximizar, y si consideramos que el flujo que sale es positivo, entonces el flujo que entra al nodo destino, nodo final, es negativo. ¿Se fija? Es F. Es conversión, digamos, que lo que normalmente se hace. Uno podría hacerlo al revés, digamos, decir que los flujos que salen son negativos y los flujos que entran son positivos. Lo que cambiaría sería el sentido de esto que está acá. ¿Se fija? Entonces, cuando esto ocurre, entonces esto que está aquí correspondería al nodo fuente con todos los arcos que salen. ¿Se fija? Entonces quiere decir que toda la cantidad de flujo que tiene que ahí tendría que ser igual a F. Y lo que está aquí abajo sería entonces al revés. Son todos los arcos que entran al nodo destino, nodo terminal. Entonces todos sus arcos tendrían que ser exactamente igual, si estamos en la solución ¿verdad?, a los que salen del nodo fuente. Y en todos los nodos, digamos, de transbordo, entonces los nodos, flujo que entra es exactamente igual al flujo que sale, y por lo tanto, digamos, sería 0. Eso es básicamente la definición que tendríamos en ese caso. Sería básicamente lo que tenemos acá, ¿no? Esto es lo que comentaba yo particularmente, digamos, que en general, si uno tiene, por ejemplo, mina 1, buzón 2, hasta buzón R, y, ¿verdad?, y aquí tiene usted la cantidad que tienen en cada buzón, que sería esta. Entonces lo que uno hace es generar un nodo fuente aquí, único, y unimos todos esos nodos con un solo nodo. Entonces ahí le ponemos la cantidad, ¿verdad?, que es lo que produce cada uno de estos puntos en particular. Y generamos entonces un solo nodo fuente en particular, ¿sí? Entonces ahí obviamente lo que hacemos es que los valores que se generan, ¿verdad?, de ese ahí, básicamente son mayores o iguales que la sumatoria que tenemos ahí. ¿Okay? Ahora, al revés, lo comentaba recién, si estos fueran las plantas Chancao 1, plantas Chancao 2 y stock 1, ¿verdad?, particularmente, entonces lo que hacemos aquí en particular es al revés, es cerrar con un solo nodo, ¿verdad?, esto que está acá. Ahora, si esto no existe en particular y no tienen demanda en particular, ¿verdad?, lo que hacemos particularmente es colocamos una demanda muy alta. ¿Te fijas? Nodo ficticio en particular para poder cerrar. Esto normalmente serían como las variables artificiales que usamos, digamos, en programación lineal, ¿se acuerdan? Básicamente. Lo importante está que debemos cerrar la red con solo un nodo, ¿ok? Y eso en particular hay que hacerlo con todos los problemas de redes en particular. Y esto sería básicamente lo que uno podría resolver. Perdón, esto es lo que podríamos resolver. Esto que está aquí se lo voy a mostrar en la siguiente parte. Supónganse que esto sea fuera de esto. Esto fuera de la red, ¿no?
Entonces lo que queremos hacer es determinar cuál es el máximo flujo que puedo enviar desde 1 a 4, básicamente, sería la idea, ¿no? Partiendo de la base, digamos, que las capacidades que tengo en cada arco, digamos, que serían las máximas capacidades, digamos, los máximos flujos que podríamos aguantar estos arcos en particular, son los que están establecidos ahí. Y los arcos, como representan la unidad del problema que ustedes quieren resolver, digamos. Si son toneladas, serán toneladas, digamos, particularmente, ¿okay? Y los arcos representarán procesos a través del cual fluyen las toneladas. Entonces, lo que yo tendríamos que hacer sería lo siguiente. ¿Se fijan? El F sería básicamente la cantidad de flujo que fluye, digamos, sería esto más esto. Esto es lo que tendría que maximizar yo, el flujo de esto y esto. ¿Se fijan? Que tendría que obviamente ser igual al flujo que entra al nodo final, que es lo que trato de determinar. Entonces, ¿cuáles serían las condiciones, digamos de borde que iniciamos inicialmente antes? ¿Se acuerdan cuando partíamos que todos los flujos que salen de S, en este caso de 1, ¿sí?, tendrían que ser básicamente los asociados que están acá? ¿Sí? Y en este caso, lo que tenemos particularmente, ¿verdad?, es que si suman ustedes estos 2, 4, ¿sí?, 2, 3, 3, 2, que sería este que está al revés, y menos el 1, 2, eso es 0. Esa sería la conservación que tendríamos que tener en estos dos nodos. ¿Se fijan? Esta ecuación de aquí es la conservación en este nodo, esto que está acá es la conservación en este otro nodo. Y obviamente, los arcos están sujetos, ¿sí? Ah, ya. Mira, se supone que esto es... Este es el problema, ¿sí? Tú llegaste, generaste esta red y esto serían las capacidades de los arcos, que sería la máxima capacidad que puedes pasar. Entonces, la variable que yo busco, ¿verdad?, son los X y J. O sea, el X y J es la variable, es el flujo que tendría que pasar yo desde 1 a 2 para hacer máxima la cantidad de flujo que sale de 1 y que llega a 4. Ese es básicamente el problema. ¿Se fijan? Es determinar la máxima, es como decirme, ¿sabe qué? Esta es la capacidad, estas son todas las calles del Gran Santiago, y yo quiero determinar cuál es la máxima capacidad, y estas serían las capacidades de los truncales principales, ¿verdad? Y tú quieres determinar cuál es la máxima capacidad de flujo que podrían tener, por ejemplo, el sistema de transporte. ¿Se fijan? Y esto es lo máximo que puede, digamos, pasar entre 1 y 2, es 4. Lo que significa 4 millones de personas, 4.000 personas, 4.000 buses, lo que sea por hora, lo que sea, lo que indique, digamos, la capacidad, como demuestras tú la capacidad. Entonces, lo que quiero demostrar es cuál es la máxima capacidad que tiene este sistema de transporte, particularmente si fuera transporte, o de vuelo, lo que sea, o de tonelaje, si está representando algún elemento de tonelaje en particular. Y en ese contexto, entonces lo que yo hago, puedo hacer un problema, esto sería un problema de programación lineal también. Entonces, en ese caso, si yo defino que X y J es la cantidad de flujo que fluye desde I a J, ¿sí? Entonces tendríamos que hacer en este caso, ¿verdad? Si yo quiero maximizar el flujo acá, diría entonces lo siguiente. Yo tendría que maximizar, ¿verdad?, X13 más X12. Eso sería lo que debería maximizar. ¿Se fija? Porque si yo maximizo esto, significa que es la máxima cantidad que puedo sacar, enviar desde aquí a acá y acá. Y eso evidentemente representaría la máxima cantidad de esta red, porque es lo máximo que puede salir de este punto. Por tanto, si eso es 8, o perdón, si no, digamos es 6, es 6 el máximo que puedo mandar por acá. ¿Se fija? Que es lo que tendría que recibir en el nodo fuente. En términos, digamos, en términos de programación lineal, si esta definición, la definición de X y J lo definimos como lo hicimos recién, entonces tendríamos que decir, digamos, que esta sería la función. ¿Cuál podría ser, en vez de reemplazar esto, cómo lo podríamos reemplazar? Yo podría reemplazar esto, ¿verdad?, diciendo que lo que podría hacer, digamos, maximizar lo que está aquí. O sea, 2, 4 y 3, 2, en vez de 1, 3 y 1, 2. ¿Se fijan? Sería lo mismo. Hacerlo acá o hacerlo acá. Por razón obvia se utiliza siempre, digamos, el nodo inicial. Entonces aquí, esta restricción corresponde a la restricción, digamos, de los nodos de transbordo, en el cual tiene que haber conservación de flujo. Es decir, todo el flujo que sale tiene que ser al flujo que entra. ¿Sí? Básicamente. ¿De acuerdo? Entonces aquí se supone, ¿verdad? Se fija este nodo, este sería el nodo 2. Entonces aquí se supone, ¿verdad? Se fija 2, 4, sería este que está acá, sale,
más 2, 3, sale positivo. Entonces se considera, digamos, la norma que los que salen son positivos. Y los que entran, ¿cuáles serían? Básicamente el 3, 2, ¿sí? Que es este. Y el 1, 2. ¿Se fijan? Y eso tiene que ser 0, porque tiene que haber conservación de flujo en todos los nodos de esa forma. Vuelvo a insistir que tienen que suponer que esto es un problema inmenso, de verdad. Que hay 200 nodos en ese contexto. Y por tanto, esta sería la restricción del nodo 2, 3, ¿verdad? ¿Se fijan? De la misma convención. 3, 4, lo que sale es positivo. 3, 2, positivo. Menos 2, 3 y 1, 3. ¿Sí? Básicamente. Y eso es 0. Aquí hay solamente 2 nodos, digamos, transbordo, por tanto tenemos 2 restricciones de ese tipo. Y por supuesto, las restricciones para cada arco en particular, esto serían respecto a los nodos de la red, y esto serían las restricciones para todos los arcos de la red. Es decir, el arco 1 o 2 tiene que ser menor o igual que 4. ¿Se fijan? Y la restricción final es que todos estos arcos tienen que ser mayor o igual que 0. Y ese sería nuestro problema lineal con el cual ustedes podrían resolver este problema. ¿De acuerdo? Que es el problema de máximo flujo. Yo les vuelvo, en todas las clases anteriores de red, le he dicho que todos los problemas de red, ¿verdad? En particular, tienen su modelo lineal sombra, o sea, como este particularmente, ¿de acuerdo? Y por tanto, digamos, mientras más nodo y más red, ¿verdad? Lo que va a tener va a ser un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Más grande, evidentemente. Si ustedes piensan acá, fíjense, ¿cuántas restricciones tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta ventana, no sé por qué razón, no se me da. ¿De acuerdo? Tiene 8. Quiere decir entonces que para este caso yo tendría que tener una matriz inversa de 8. ¿Estamos de acuerdo? Porque, digamos, el vector base, ¿verdad? Es un vector base de 8 variables. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, yo quiero volver a insistir en esta cuestión de la solución. ¿Ok? La solución en los problemas lineales no son los valores de raya, es decir, los valores de x11, x22, no. Ni tampoco es el valor de la función z. La solución, ¿sí? ¿Cuál? ¿En esta función? ¿O acá abajo? ¿La función cuál me dijiste? Oye, ¿sabes que este cuadro no lo puedo sacar de aquí? No sé, algo me pasa. 3, 4. Ah, sí, tienes razón. El 3, 4 debería ser 4 ahí. ¿Sí? Tienes razón. Sí, tienen que ser las capacidades que están puestas aquí. ¿Estamos de acuerdo? Bien, gracias por la información. Ya. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, siguiendo voy a insistir, porque en las pruebas algunas personas volvieron a cometer el error. Colocan que yo preguntaba por la solución óptima. ¿Cambia la solución óptima? ¿Cuál es la respuesta si cambia la solución óptima? No cambia la solución óptima, ¿verdad? Si es que las variables que participaban en la solución, ¿verdad? No cambian. Los valores pueden cambiar. Z varía, el valor de Z cambia, ¿verdad? El valor de la variable x12, que era 3, al cambiar un b, ¿verdad? Un recurso, por ejemplo, pasa a 5. Pero la solución no es que, digamos, cambia a 5. Digamos, lo que se pregunta como solución óptima es que la variable pertenezca al vector xb. Esa es la solución. ¿Te fijas? Y yo vuelvo a insistir, porque si no está malo. No sacan nada genéricamente generar los números, porque esto no es álgebra lineal. Es método simple. Y en el método simple la solución son las variables. Es decir, si las variables participan, siguen participando en la solución, cualquier cambio que usted haga, la solución óptima no cambia. Los valores de la función pueden cambiar. Los valores de las variables que participan en la solución pueden cambiar. Pero eso no es la solución óptima. Y tampoco es la solución. La solución son las variables que participan. Y mirado ese punto de vista, ustedes se fijan, ¿verdad? Aquí yo voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo 8 restricciones. ¿Estamos de acuerdo? Si tengo 8 restricciones, tengo 8 variables en la solución óptima. 8 variables. Y yo tengo que determinar cuáles de las variables que están aquí participan en la solución. Eso es la solución. Ahora, ¿qué valores toman? Son los valores que toma la solución.
pero la solución son las variables que participan en este vector, que en este caso son 8. Por lo tanto, yo para poder resolver esto tendría que, ¿verdad? Básicamente determinar la matriz inversa, que sería una matriz de 8 por 8, y multiplicarla, ¿verdad?, por el vector B, que en este caso sería 0, 0, 4, 3, 3, 1, 4 y 1. ¿Estamos de acuerdo? Y si podemos tener la matriz inversa, entonces resolvemos el problema. Y eso es el punto. Ahora bien, obviamente, digamos, mirado desde el punto de vista, digamos, de un problema mayor, si esto fuera 100, obtener una matriz inversa de 100 no es tan fácil, ¿sí? Es complejo. Se va haciendo más, digamos, más complicado determinarlo en particular. ¿Se fijan? Y entonces el razonamiento, digamos, el problema es determinarlo a través de redes, básicamente. Entonces, para poder hacer esto, el método particularmente, digamos, de flujo, lo que hace es que genera, esto lo vamos a volver a repetir más adelante, pero la verdad es que yo lo voy a plantear aquí para poder mostrar lo que viene a continuación, para poder entender, ¿verdad? Lo que hace particularmente es lo siguiente. Acuérdense que lo que yo quiero determinar, ¿verdad?, la cantidad de flujo que entra aquí, que es F, y la cantidad de flujo que sale. Estoy diciendo que el flujo que entra es positivo, ¿sí? Y por lo tanto, lo que voy a determinar, digamos, que el flujo que sale es menos esto, ¿sí? Eso es lo que dice. ¿Ok? Entonces, todos los arcos que salen aquí generan un flujo positivo y todos los arcos que entran, ¿verdad? Porque el flujo que entra no es negativo. Y por tanto, aquí hay conservación de flujo como hicimos recién, ¿verdad? Entonces, lo que hace el método, digamos, el método, digamos, el flujo máximo ahora, mirado desde el punto de vista como algoritmo de red en grafo, lo que hacemos es lo siguiente. Ustedes tienen que pensar que en esta red lo que se hace, partición, digamos, se hace a partir de lo que se denomina un corte de la red, ¿sí? Y un corte en una red, particularmente, no puedo sacar. Un corte en una red significa lo siguiente, significa que teniendo ustedes esta red, ¿verdad?, ustedes pueden hacer un corte, y un corte puede ser este, por ejemplo. ¿Sí? No sé qué me pasó aquí, pero... Y un corte puede ser esto. ¿Sí? Y se utiliza el concepto, digamos, de corte. ¿Sí? Y un corte es esto, por ejemplo. ¿Se fija? En este caso, este corte separa, ¿verdad?, nodos. Separa el 4 como un corte, digamos aquí, con un conjunto, una X raya, y un conjunto X, que es este que está acá, que contiene 1, 2 y 3, como nodos. ¿Se fijan? Este otro corte. Corte 2. Y aquí, ¿qué es lo que hacemos? Separamos los nodos 1 con 2 de los nodos 3 con 4. Y ustedes pueden hacer todos estos cortes que están acá, ¿sí? Hacer este, ¿se fijan? Y a eso le llamamos corte, ¿ok? Esto es fácil de explicar, digamos, gráficamente, ¿verdad? Pero es el concepto en términos, digamos, de grafo, es cómo se maneja. Entonces, en base a esta condición de corte, es lo que vamos, digamos, cómo se desarrolla, digamos, en la teoría respecto, digamos, al teorema, digamos, de máximo flujo en una red, ¿sí? Bajo este concepto de corte, es como tener una red, digamos, con una tijera, ¿verdad? ¿Cuántos cortes pueden hacer ustedes? Depende de la cantidad del tamaño de la red, ¿verdad? Y pueden haber un enorme, digamos, finito, enorme, pero finito, ¿verdad?, número de cortes. Bajo este concepto es lo que vamos a desarrollar, lo que viene a continuación, ¿sí? Para entender. Entonces, se define por, yo coloqué, por esa razón coloqué XX, ¿verdad? XX, ¿verdad? X es aquel que contiene, digamos, el cual contiene el nodo sumidero, y X raya el que contiene, digamos, básicamente este nodo que está acá. ¿Se fijan? Entonces, cada arco en particular va a tener, digamos, dos conjuntos de nodos, donde X representa el conjunto de nodos, digamos, que participan en un lado y en el otro. ¿De acuerdo? Y para eso se hace esta definición. Entonces, representamos, digamos, básicamente como al conjunto X, aquellos nodos, digamos, lo que quiere decir aquí, son todos los nodos, digamos, con los cuales, digamos, a los cuales pertenece el nodo fuente, ¿sí? Es lo que dice acá. Y lo que tenemos aquí particularmente, ¿verdad?, sería esto que está acá, que serían todos los flujos, digamos, de X raya, y esto se representaría los arcos, ¿verdad?,
que pasan a través de los arcos, digamos, que unen dos conjuntos, digamos, de arcos en particular. Y esto sería de X a X raya. Si uno lo pusiera, digamos, en términos, digamos, más genérico, y para hacerlo, digamos, un poco más claro, sería esto que está acá, digamos. Esta ventana siempre, no sé qué va. Podría hacer esto, digamos, lo voy a hacer un poco más. Entonces colocamos X acá, ¿se fijan? Y X acá. Acuérdense que este sería el nodo terminal y esto representa el nodo fuente. Entonces, ¿cuáles son los nodos, digamos, en los cuales el conjunto X son todos los nodos, ¿verdad? En los cuales está el nodo fuente. Y en este caso sería el X, ¿verdad? Sería el conjunto 1 con 3. ¿Sí? Donde 1 es el nodo fuente. Y el nodo X raya, digamos, el conjunto X raya sería el conjunto de nodos, ¿verdad? Sería 2 con 4. Donde 4 representan, digamos, el nodo terminal. ¿Se fijan? Ese es el concepto. Bajo esa premisa, entonces, lo que tenemos es lo que está definido acá. ¿Se fijan? Que el flujo, ¿verdad? De los arcos. ¿Cuáles son los arcos que están aquí? Los arcos que están entre X y raya, ¿verdad? Ustedes se fijan, serían básicamente el 1, 2, este que está aquí, este y este. ¿Se fijan? No, perdón, este no. Por eso. Tienen los arcos que participan de este corte, de 1, 2, 1, 2, este y este que está acá. ¿Sí? Son los arcos que unen, ¿verdad?, nodos que están en dos conjuntos distintos. Por ejemplo, este que está aquí une el nodo que está 3, que está en X, con 4 que está en X raya. ¿Sí? Y esto es lo que quiere decir básicamente que aquí, se fija, el flujo, que fluye de X a X, desde el nodo fuente al nodo terminal, aquellos arcos, ¿verdad?, que están en sentido, digamos, del nodo fuente al nodo terminal, ¿verdad?, es la sumatoria de los flujos en particular. Y eso será exactamente igual si fuera del nodo, en este caso, ¿verdad?, del nodo terminal hacia el nodo fuente. Tendría que ser XJ en el sentido contrario. Si es que existen nodos particularmente contrarios, digamos, que uno pueda sumar. ¿Sí? Y aquí, evidentemente, si el nodo solamente contiene nodo salida, ¿verdad?, lo que uno verifica que básicamente lo que uno tiene es fuente. Es decir, que sale desde el nodo S a nodo G. Entonces, si solamente hay nodos que salen, entonces la cantidad de flujo que es se considera que es C. Y lo mismo al revés, ¿sí? En lo particular. Y el teorema, para resumirlo un poco abstracto, ¿verdad?, significa, hace lo siguiente. Dice que el flujo neto de cualquier cortadura, o sea, cualquier corte de una red, de los que ya mostramos varios, ¿verdad?, que separe el origen del destino, o sea, los nodos los separan en dos conjuntos de origen, en el cual está el origen y el otro está en el destino, ¿verdad?, en el cual, digamos, se supone, para cualquier corte en particular, está hablando de cualquier corte en particular, ¿verdad?, se considera entonces que hay un flujo factible en la red. ¿Qué quiere decir que el flujo factible en la red? En los términos que nosotros hemos comentado, sería una solución factible del problema lineal, ¿sí?, de programación lineal, ¿de acuerdo? Es exactamente el mismo contexto. Ahora, pero ahora, sin embargo, esto sería un flujo factible en la red. ¿Qué significa flujo factible? En términos de programación lineal, significaría que, digamos, que, ¿verdad?, satisface todas las restricciones del problema. Eso sería solución factible. Sin embargo, lo que nosotros andamos buscando, ¿verdad?, es una solución que sea factible, pero que sea la óptima, ¿de acuerdo? Eso es básicamente lo que andamos tratando de resolver. Y eso es lo que vamos a tratar de ver. Entonces, lo que se hace es definir la cantidad de, digamos, de lo que llamamos capacidad del corte, que sería el Q, ¿no?, que sería la cantidad, digamos, de lo que está entre X y X raya. Y eso sería, digamos, la capacidad de todos los arcos que participan en el corte, digamos, donde Q raya, ¿verdad?, significarían los arcos, digamos, que unen dos nodos, un nodo que está en X y un nodo que está en X raya. Y eso sería exactamente igual al revés, en sentido matemático, digamos, a lo mejor en sentido negativo, digamos, si es que hubiera, digamos, en sentido contrario. Esto es bastante denso matemáticamente, pero es más fácil, digamos, resolverlo. Ahora, siempre el flujo en el arco, ya dijimos, está sujeto a la máxima capacidad del arco. Por tanto, esa capacidad uno es conocida. Es un parámetro del problema. ¿De acuerdo? Y esto se resuelve básicamente con lo que teníamos recién. ¿Ok?
de la capacidad del corte, ¿verdad? Y esto siempre va a ser igual o mayor a esto que está acá. Y esto sería la factibilidad que vimos en el problema anterior, ¿verdad? Que digamos que resolvimos y que básicamente, digamos, ¿a dónde se me olvidó? A ver. A lo que teníamos acá. Esto yo no sé por qué no puedo borrarlo. Definitivamente me tiene. ¿Ok? Y lo que andamos buscando, ¿verdad? Es esta relación, digamos, digamos, F representa, digamos, la cantidad de flujo en el corte, en un corte X rayo. ¿Sí? Y representamos, digamos, que sea máximo, mayor o igual que 0, porque, digamos, que sea 0 el flujo significaría, ¿verdad?, una solución factible en el origen. ¿De acuerdo? Cuando hablamos que todas las variables eran igual a 0, ¿verdad? Y significa, digamos, que la solución factible del problema contiene, el espacio de soluciones, ¿verdad?, contiene la solución trivial. En este caso partimos de la base, digamos, que en estas soluciones de estos problemas, el espacio de soluciones factibles contiene, digamos, el punto trivial, ¿sí? Que sería el 0, 0. Y lo que tratamos de hacer, digamos, que esta función sea mayor que 0, que es la que tratamos de buscar de alguna manera con este algoritmo, pero utilizando, digamos, el teorema del flujo de corte. Entonces, el teorema del flujo de corte significa entonces que, siendo f la cantidad que yo ando buscando, la que estoy tratando de maximizar, ¿verdad? Entonces, lo que asume, ¿verdad?, es que esto tiene que ser igual, el flujo que fluye de x a x raya, y el que viene de x raya, o sea, del fuente hacia atrás, digamos, digamos, el terminal a la fuente, tiene que ser menor a la cantidad de flujo que haya en el corte, particularmente, que, ¿verdad?, estos serían los arcos que están en el corte, de x a x raya, menos 0. Y esto es lo que uno trata de maximizar a través del teorema, digamos, no vamos a profundizar matemáticamente más en esto, digamos, pero es lo que tratamos de hacer maximizar. Entonces, el corolario de esto, digamos, particularmente dice que cualquier flujo factible, ¿cierto? No estoy hablando de flujo óptimo. Dice que tiene que ser menor o igual a la capacidad de cualquier cortadura. La capacidad de cualquier cortadura, ¿verdad?, es la capacidad que usted tiene instalada, ¿de acuerdo? Son las capacidades de los arcos. Entonces, si yo tengo, digamos, que en esta cantidad, en el corte que estoy definiendo, tengo, digamos, que los flujos que pasan a través de ese corte son menores, ¿verdad?, que la capacidad total que tengo de los arcos que están en ese corte, ¿verdad? Entonces, esto es un flujo factible, ¿de acuerdo? No es óptimo. Y lo particularmente, digamos, es lo que uno trata de obtener, digamos, en general de esta solución. Bueno, aquí está la solución, ¿verdad? Y la verdad es que habría que definir cómo la obtenemos. Yo lo voy a hacer, porque esto en realidad está en el Taja, ¿no? Esto es lo que vinimos recién, digamos, respecto al flujo, ¿ok? La cortadura, y digamos, en el caso hablamos nosotros de una cortadura, digamos, de un corte mínimo, ¿verdad? Y el corte mínimo, digamos, que tiene la red de todos los cortos posibles, que ya los vimos, ¿verdad?, gráficamente. De todos los cortos posibles hay un corte, solo uno. O pueden haber varios, ¿verdad?, pero al menos uno, digamos, en el cual se define, digamos, el máximo corte, digamos, el máximo flujo de una red en particular, ¿verdad?, que es la que tratamos, digamos, de obtener, ¿verdad? Y para eso, digamos, se utiliza un algoritmo que se llama el algoritmo de Fulkerson, que permite resolver el problema a través del teorema del mínimo corte. Es decir, y por lo tanto el problema es que, si bien planteado en términos, digamos, matemáticos, está establecido de esta manera, ¿sí?, en el cual, ¿verdad?, te fijas lo que vimos recién, ¿verdad?, que el flujo, ¿verdad?, si se logra que el flujo que vaya de un lado al otro, ¿verdad?, sea igual a la capacidad del corte, entonces tenemos el corte mínimo. Ahora, si esto, ¿verdad?, esto es menor que el corte, digamos, que la capacidad del corte, digamos, acuérdense que la capacidad del corte se representa la capacidad de los arcos que están en el corte. Si eso es así, entonces, ¿sí?, entonces esto es solamente una solución factible. Pero cuando esto es igual,
Es decir, la cantidad de flujo que fluye, ¿verdad? Desde S a T, que representa esto, es exactamente igual a la capacidad de los arcos que participan en ese corte. Entonces, en ese caso, estamos en presencia de una solución óptima. El problema es cómo determinar este corte que permite obtener esta relación, ¿sí? Básicamente. Normalmente hacemos nosotros que el flujo que va de I a J lo suponemos que es igual a X y J, pero en sentido contrario, o sea, de X fuente, digamos, del terminal al fuente, consideramos, digamos, que es 0 para el caso, digamos, si va en este sentido hacia acá, si el corte va hacia ahí, ¿verdad? Dado que estamos tratando de pasar flujo no del terminal al fuente, sino que del fuente al terminal, básicamente. Bueno, este es el algoritmo que está en el Taja, así que yo voy a obviarlo, digamos, porque la verdad, tratar de explicarlo aquí es más complejo que explicarlo, digamos, en el... Básicamente lo que se hace es, el algoritmo consiste en lo siguiente, bien, bastante simple. Se etiqueta el nodo siempre, el nodo fuente siempre está etiquetado como menos es el origen, de donde proviene el flujo, y infinito la cantidad de flujo disponible en el nodo fuente, ¿de acuerdo? Y de ahí, entonces, empezamos a hacer lo mismo que hicimos en la ruta más corta, tratar de etiquetar, hacer una etiqueta que permite etiquetar, digamos, los nodos en diferentes formas, ¿sí? Esto no sé por qué sale aquí. ¿Sí? Y vamos etiquetando estos nodos particularmente, en general. Y yo esto no lo voy a explicar porque no tiene sentido explicar un algoritmo, ¿eh? Mejor se lo voy a explicar, digamos, con un ejercicio, ¿sí? Ustedes podrán revisar después el algoritmo en particular, digamos, en lo general lo que se hace. El algoritmo consiste, digamos, en un sistema de rótulo en particular, que es similar al que hicimos, digamos, en el caso de la ruta más corta, pero aquí lo que hacemos, ¿verdad?, es lo siguiente. Colocamos, en verdad, desde I hacia J, ¿verdad? Lo que usamos, colocamos, digamos, el origen, ¿sí? Y colocamos, digamos, una función, ¿verdad?, que vamos a llamar mu J, ¿sí? Entonces, esto explica, básicamente, siendo este el nodo J, esto explica el origen de dónde proviene el flujo hacia J, que sería desde I, y esta sería la cantidad de flujo que ustedes pueden hacer llegar al nodo I, ¿de acuerdo? Y esto yo básicamente lo voy a usar de esta manera. Voy a decir que ese flujo proviene de I y es más o menos la cantidad de flujo que tengo. Vamos a ver que más, digamos, es cuando yo puedo agregar flujo desde I a J y es menos cuando necesariamente hay que quitarle flujo, digamos, a este. Entonces, este va a ser básicamente nuestra etiqueta o rótulo que vamos a usar, ¿sí? Y lo que propone, digamos, el algoritmo de Ford-Fulkerson, ¿verdad?, es que para poder determinar este corte mínimo, ¿verdad?, el que permite determinar básicamente el máximo flujo de la red, parte diciendo, digamos, bueno, hagamos lo siguiente, esto siempre vamos a suponer, ¿verdad?, que el nodo fuente, el flujo que está en el nodo fuente, ¿verdad?, tiene origen desconocido y la cantidad de flujo disponible aquí es infinito. Y este nodo siempre está rotulado, ¿sí? Y el algoritmo, entonces, lo que hace en particular, que es lo que está anteriormente, estas láminas, ¿verdad?, particularmente, dice lo siguiente, lo que hay que hacer. Hay que buscar, lo que yo les propongo a ustedes siempre es buscar, hay que buscar rutas desde el origen al destino, ruta, ¿verdad?, de tal manera que empezar a saturar la ruta, digamos, de alguna manera, de una en una, ¿sí? No hacer varias, sino que simplemente partir con una ruta, saturarla, y una vez que esa ruta está saturada, buscar otra ruta para tratar de pasar flujo desde O a T, para que, digamos, tratar de saturarla. Y una vez que ustedes saturan la red y no pueden encontrar rutas, digamos, de O a T, entonces particularmente podría, en un eventual caso, ¿verdad?, podríamos encontrar básicamente el corte, ¿ok?, que es el corte mínimo, y ese corte mínimo establece, digamos, el máximo flujo de esta red. Esto es lo que usamos, digamos, para generar, digamos, el PID final, por ejemplo, en el caso nuestro, ¿no? Entonces hacemos lo siguiente. Acuérdense, hay que buscar solamente una ruta. Entonces,
Y aquí hay que hacerlo bastante claro, digamos, para poder hacerlo bastante simple, digamos, la misma ruta. Entonces vamos a poner lo siguiente. Yo buscar una ruta y tratar de llegar a T. Esa es la idea. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a poner desde O, yo podría poner cuánto hay en el nodo, hay infinito. Cuánto lo que yo puedo pasar a través del arco es la capacidad del arco, que es 2. Por lo tanto, tengo que coger el mínimo entre infinito y 2. Obviamente que es 2. Acuérdense, estamos tratando de buscar una ruta. Entonces, D lo puedo rutular desde A. ¿Con cuánto flujo? Tengo disponible 2 en el nodo, ¿cierto? ¿Y cuánto puedo pasar a través del arco? 7. Por lo tanto, lo que puedo pasar solamente son 2. Porque es lo que traigo, digamos, atrás. Y después puedo durar T, por supuesto. Desde D sería D más. ¿Cuánto hay en el nodo? 2. ¿Cuánto hay disponible? 5. Entonces solamente podía pasar, perdón, el mínimo, o sea, los 2 que tengo arriba. ¿Sí? 2. ¿Qué pasa con eso entonces? Significa entonces que ustedes han logrado encontrar una ruta a través de la cual pueden pasar 2 unidades de flujo desde O a T. Entonces aquí lo que usamos es exactamente buscar, ¿verdad? Por decirlo así, lo que hacíamos, como determinamos la ruta crítica anteriormente en el programa anterior, aquí determinamos entonces, digamos, agregamos el flujo que hemos logrado pasar a través de la red y devolviéndonos hacia atrás. Y acuérdense que la cantidad de flujo que vamos a poner es 2. Entonces, tajamos el rótulo y colocamos 2, que es el flujo que yo estoy tratando de pasar. ¿De dónde proviene aquí? Esto de 2. Ahí. Borra. ¿De dónde proviene esto? Desde O. Esto es 2. Y borra. ¿Se fijan? Y obviamente que hay conservación de flujo, evidentemente. Y luego intentamos de nuevo. ¿Puedo pasar a través de este arco? No. ¿Por qué razón? Porque este arco ya tenía una capacidad de 2 y ya la tengo completa. Entonces voy a pasar por aquí abajo, para hacerlo más, para que no quede tan complicado. Aquí podría hacer lo siguiente. Puedo decir que desde O puedo colocar ¿cuántos flujos? Tengo infinito en el nodo O y tengo 4 posibilidades, digamos 4 para poder pasar a través de C. ¿Sí? Por tanto, es 4. Por durar C a partir, o sea, E a partir de C, por supuesto. Pues entonces colocamos de C, puedo colocar, tengo 4 unidades en el nodo y tengo una capacidad de 4 en el arco. Por tanto, puedo pasar las 4. ¿Sí? Y finalmente, entonces, decimos por durar T a partir de E, por supuesto. Entonces sería E más, tengo 4 en el nodo, 7 en el arco. Por tanto, puedo poner las 4. ¿Se fijan? ¿Qué quiere decir esto? Que hemos logrado una ruta, otra ruta, a través de la cual podemos poner 4 unidades de flujo de nodo hacia T. ¿Se fija? Entonces lo que tenemos que hacer ahora es hacer una rutina, digamos, de balance de flujo, que significa agregar el flujo que ustedes han logrado conectar, digamos, hacia T, desde O hacia T. Entonces decimos, esto sería desde E, son 4 unidades, tarjamos esto. ¿Esto de dónde proviene las 4 unidades que estoy sacando? ¿Me acuerdan si son 4? Esto proviene desde C. Entonces colocamos 4. ¿Verdad? Y esto proviene desde O. Entonces aquí colocamos 4. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Entonces acuérdense que tienen que tarjar todos los rótulos, digamos, excepto el rótulo, digamos, del nodo fuente que se permanece constante. ¿De acuerdo? Y después intentamos. Por arriba no puedo irme, ¿sí? Porque aquí está completamente lleno. Aquí no puedo, esta ruta ya está totalmente saturada porque no puedo pasar más flujo a través de este arco, porque este ya arco tiene 4, tiene una capacidad de 4. Entonces no me queda más que pasar hacia acá. Entonces aquí podría ser que desde O, fíjate, ¿cuánto puedo pasar? Tengo infinito en el nodo, 5 en el arco, por tanto puedo pasar solamente 5. Por durar D a partir de D, bueno, ustedes pueden seguir cualquier ruta, ¿eh? Da lo mismo. Es a disponibilidad de usuario. ¿Ok? ¿Cuánto puedo pasar, digamos, a D desde D? Tengo 5 en el nodo, ¿verdad? Y 4 posibles, ¿verdad? Como capacidad en el arco. Por lo tanto, solamente puedo pasar 4. ¿Cuánto puedo pasar por durar T a partir de D? Sí. Porque aquí tengo capacidad disponible, ¿verdad? 3 unidades. Por tanto, desde D, ¿cuánto puedo pasar?
Tengo 4 en el nodo y solamente 3 unidades posibles de pasar por acá. Por tanto, el mínimo es lo que prima. Entonces, ¿se fijan? Hemos logrado obtener una ruta a través del cual podemos colocar 3 unidades de flujo más desde O hacia P. Entonces, nos devolvemos agregando estas 3 unidades. Por tanto, aquí serían 5. Estas 3, acuérdense que no es 4, es 3 lo que tienen que estar sumando. Son las 3 unidades que llegan, con las cuales llegan a T. Para que no se equivoquen. 3. ¿De dónde tengo que agregar 3? Desde B. Entonces aquí serían 3. ¿Y de aquí de dónde tendría que agregarla? Desde O. Entonces aquí serían 3. ¿Se fijan? Evidentemente, conservación de flujo. ¿Se fijan? Acá hay 2. Básicamente, más 3, salen 5. Aquí llegan 4, salen 4. ¿Ok? Bien. No puedo pasar para arriba, esto está saturado. Aquí hacemos esto entonces particularmente. Aquí podría ser, todavía nos quedan, ¿verdad? Podríamos hacer que desde O, podríamos agregar O más. Tengo infinito, me disponible aquí solamente 2, serían 2. ¿Ok? Siempre tratan, digamos, de saturar la ruta que ya hicieron antes, ¿de acuerdo? No la dejen en blanco. Entonces, ¿puedo pasar para acá? Entonces, sí, porque todavía tengo disponible 1, por lo tanto podría pasar desde B. Tengo, ¿verdad? 2 en el nodo, pero solamente puedo pasar 1 por acá. ¿Sí? ¿Puedo pasar, rotular T a partir de D? No, porque ya tengo 5 unidades puestas aquí. ¿Se fijan? Tengo 5 y ya tengo 5 flujos acá. Por lo tanto, no puedo. ¿Pero puedo pasarla hacia abajo? Sí. Puedo rotular, digamos, si ustedes quieren, D a partir de E. Entonces, ¿cuánto sería? Tengo 1 en el nodo y tengo 1 en el arco. Entonces pongo 1. ¿Puedo rotular para acá? Por supuesto. ¿Cuánto? Tengo 1 en el nodo y tengo aquí disponible 3. Por lo tanto, puedo pasar 1 como máximo, ¿cierto? Entonces, ¿se fijan? Hemos logrado una ruta. A través le puedo colocar una unidad de flujo más. Y nos vamos hacia atrás. Esto hacia E. Entonces, esto sería 5. Esto viene de 1. Entonces, aquí colocamos 1. Esto viene de B1. Entonces, aquí sería 4. Y borramos. Esto proviene de O. Entonces, aquí sería 2 unidades. Perdón, es una unidad. ¿Sí? Sería 4. Y borramos. ¿Está bien? Entonces aquí 4. ¿Se fijan? Aquí hay 6. Conservación de flujo. Aquí hay 1 más 4, 5. ¿De acuerdo? Bien. Y volvemos a hacerlo. Intentamos de nuevo. No puedo rotular para allá. Aquí puedo rotular. Sí, puedo rotular porque yo voy a rotular aquí abajo. Entonces podría decir que esto podría ser O más. Tengo infinito. Tengo 4 aquí. Acuérdense que son 4. Vamos a poner un 4 aquí. Si hay 4 aquí me quedan disponible 1. Por tanto sería 1. ¿Sí? Para allá no puedo porque ya está todo listo, ¿se fijan? Hay 4. No puedo, ya está todo saturado el arco. ¿Podría pasarlo por acá? Por supuesto. Tendría que ser entonces desde B. Podría poner, tengo 1 en el nodo y 3 disponibles en el arco. Por lo tanto, puedo pasar los 3. O sea, el 1 que dispongo, que es la cantidad de flujo que sale. Podemos rotular T, por supuesto, desde E sería, tengo 1 en el nodo y tengo 2 unidades disponibles en el arco, ¿sí? Por lo tanto, puedo pasar 1 como máximo. Hemos logrado entonces otra ruta a través del cual puedo pasar una unidad de flujo. Y nos vamos para allá. Una unidad de flujo, ¿se acuerdan? Sería 6. Esto viene de B1, de B. Una unidad de flujo. Esto proviene de O. Una unidad de flujo. ¿Sí? Y por lo tanto, ustedes se fijan, serían 2. Aquí salen 5. 4 más 1, 5.
salen 4, aquí 4, 4 más 1. Serían 4, 1, 5 más 1, 6. Son los 6 que están acá, ¿sí? Y 2 más 4 son 6. Aquí tenemos 5 y tenemos 1. ¿Se fijan? Conservación de todo. Bien, y volvemos a insistir. No puedo hacia arriba. ¿Puedo rotular ahora O, B a partir de O? No, que ya tenemos 5 unidades aquí, 5 unidades acá. Está saturado. Este está saturado, está saturado. Y aquí, ¿puedo rotular para acá? No. Este está 5 y está aquí. ¿Se fijan? Entonces, una vez que ustedes no pueden, están todas las rutas saturadas, no pueden pasar más flujo desde O hacia T, y por tanto, no logro ya rotular, no, digamos particularmente, ¿verdad? En este caso particular, se fijan, yo no puedo rotular este no lo puedo rotular, este tampoco lo puedo rotular porque ya está completamente saturado, y este tampoco lo puedo rotular en este caso particular, ¿ok? Entonces, no hay ninguna posibilidad de rotular, digamos, estos 3 nodos particularmente, con los cuales puedo, y tampoco puedo rotular en sentido contrario, porque no hay un nodo, digamos, como lo vamos a ver probablemente en el próximo ejercicio. Y en este caso, entonces, si no puedo hacer ese, ¿verdad? Entonces lo que tienen que hacer es separar la red, ¿verdad? De los nodos rotulados, ¿verdad? X son los nodos rotulados, o etiquetados, si ustedes quieren, y X corresponden a los nodos etiquetados, o rotulados, ¿sí? ¿De acuerdo? Por esa razón, este nodo siempre está rotulado, ¿se fijan? Es el único que ustedes no borran, básicamente el rótulo. A todo lo demás tienen que borrar el rótulo. Entonces aquí, una vez que yo no puedo rotular ningún nodo más, en este sentido, excepto ese, ¿verdad? Entonces el corte será aquel que separa los nodos rotulados de los nodos no rotulados. ¿Se fijan? Que el único nodo rotulado en este caso es este. Todos estos nodos, digamos, yo no los puedo rotular. Y por tanto, si no rotulo ni A, ni B, ni C, no puedo rotular ni D, ni E, y menos T. ¿Se fijan? Y en este particular caso, entonces, X correspondería, digamos, al nodo O, y X raya sería el nodo A, C, B, D, E, E. ¿Y cuáles son los... el conjunto, digamos, ¿dónde lo pongo? Aquí arriba. Vamos aquí. XX, que es el corte, ¿sí? X está representado por los arcos que, digamos, que unen los nodos del corte. ¿Cuáles son los nodos del corte? OA. Entonces el arco aquí sería OA. ¿Se fijan? El OB y el OC. Y luego la capacidad del corte, que es, digamos, la capacidad del corte correspondería a max F, o sea, la máxima cantidad corresponde, digamos, a la sumatoria, digamos, de las capacidades de los arcos que están a plena capacidad en el corte, ¿sí? Que sería entonces, ¿verdad? 2 más 5 y más 4. Esto le da a usted 7, 11. Este es el mínimo corte, ¿se fijan? 11, que es lo que llega acá. 5 más 6. Aquí aparentemente en este gráfico es fácil porque ustedes tienen 2 arcos que salen. Vuelvo a insistir, si tienen, digamos, 100 arcos que llegan en nodo fuente, ustedes mentalmente no pueden saber cuál es la suma, ¿de acuerdo? Ni tampoco si tienen 100 arcos que salen en el nodo, del nodo fuente hacia afuera, tampoco tienen ninguna posibilidad de establecer, digamos, cuál es la suma que sale, ¿de acuerdo? Por eso es que se necesita procedimiento, o sea, el algoritmo tienen que usarlo. ¿Ok? Y en ese contexto, ¿verdad? Se fijan, uno determina con este proceso de saturación que estableció Ford y Folkestone, digamos, en su algoritmo. Entonces, se logra determinar, digamos, en forma física cuál es el corte, ¿sí? Y por lo tanto, en ese corte, entonces todos los arcos que están en ese corte que uno representa en este caso, todos los arcos que están, digamos, a plena capacidad en ese corte, ¿verdad? Son los arcos que, digamos, que participan en este. Y por lo tanto, como hablábamos en la ecuación anterior, ¿verdad?
Es solución factible cuando el flujo que pasa a través de este corte, si el flujo que pasa a través de este corte, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí, acá y acá, es menor, que ustedes colocaron, es menor que la capacidad que tienen esto más esto más esto, entonces esto es solamente una solución factible. Cuando los flujos, digamos, que pasan a través de estos arcos, ¿verdad?, es exactamente igual a la suma de las capacidades de esos arcos, entonces ese es un corte mínimo. Simplex, ¿qué les parece? Un poco enredado así, profe, el procedimiento. ¿Está enredado? O sea, van a Esto es más fácil, digamos, que el algoritmo, porque el algoritmo es mucho más complejo, digamos. Yeah. Pero se fijan, esto es como jugar. O sea, esto tómalo como un juego, no como una cuestión que sea dura de entender, digamos. Pero simplemente es eso. Se fijan ustedes lo que tienen que hacer, esto lo vamos a repetir, digamos, el viernes. Lo que hacemos, ¿verdad?, es que teniendo esta red, tenemos que tener una red capacitada, tenemos que tener una sola fuente, un solo terminal. Y el juego consiste en determinar un corte mínimo, ¿verdad? Y ese corte mínimo lo hacemos, digamos, tratando de saturar la red. Entonces, para saturar la red, lo que hacemos es buscar rutas que saturamos. Y usted tiene que ser persistente en esto. Esta es la recomendación, ¿eh? Uno tiene que tomar una ruta y tiene que saturarla. No tiene que tomar una ruta y después tomar otra. Y después tomar otra. No. Tienen que, la misma ruta que toman, ¿verdad?, tratar de saturarla. Cuando ya no pueden usar más esa ruta, usan otra. Y hacen exactamente el mismo ejercicio. Cuando esa ruta ya no la pueden más, ya no le pueden poner más flujo, entonces recién buscan otra ruta. Y así el proceso. Hasta que ustedes no podemos, ¿verdad?, hasta que finalmente uno en este proceso de saturar este proceso, digamos, de ruta usando este algoritmo, digamos, y colocando flujo en la red, entonces uno logra, digamos, determinar, saturar todo el sistema. Y cuando ustedes saturan todo esto, significa entonces que van a quedar algunos no rotulados. Fíjense, el nodo fuente siempre va a estar rotulado. Entonces, van a tener algunos nodos de aquí, nodos de transbordo, que van a estar rotulados, y otros que no van a estar rotulados porque no van a poder pasar más flujo. Y ahí entonces ustedes separan nodos rotulados de nodos etiquetados o rotulados. Y cuando separan ese flujo, ¿verdad?, entonces todos los arcos que están a plena capacidad en ese arco, en ese corte, entonces esos arcos y ese corte representan el máximo flujo de la red. Es bastante simple. ¿Se fijan? A lo mejor pero es un proceso de solamente poner flujo, ¿se fijan? Y lo otro, tratar de siempre etiquetar y borrar, porque no les puede decir usted al final, es que se olvidaron de borrar una etiqueta, y esa etiqueta no corresponde. Cuando hacen el corte la pueden considerar, ¿verdad?, como dentro, digamos, dentro del conjunto X, cuando en realidad no pertenece al conjunto. Bien, pues eso es el algoritmo, digamos, de for focus, digamos, que permite, en el caso nuestro, un problema muy particular, muy especial, ¿verdad?, es, por ejemplo, determinar el pit final de un rajo, por ejemplo. ¿Ok? Esto lo vamos a repetir el próximo viernes con otro ejercicio más completo, tratando de ver cuáles son las posibilidades, digamos, las opciones que uno tiene para procesarlo. Y vamos a tratar de ver, digamos, el pit final como último ejercicio de cálculo, digamos, para esta función. ¿Estamos? Bien, pues eso es todo lo que tenía por hoy. Como digo, el algoritmo, digamos, es bastante simple, pero a lo mejor, si uno quisiera hacerlo, digamos, es mucho más fácil, digamos, graficarlo. Yo lo que voy a hacer probablemente, esto se lo voy a grabar, digamos, un ejercicio, este ejercicio más el ejercicio que vamos a hacer el próximo viernes, para que ustedes lo puedan repasar y lo puedan seguir. ¿Estamos de acuerdo? Profe, Dime. una consulta. Es que algunos andan preguntando que si la última prueba va a ser solamente de redes Redes. o va No. a meter transbordo, No, teniendo redes. en cuenta que no lo puso en la otra prueba. No, Ya. redes. No, Transbordo no, redes solamente. Así se lo Gracias, planteé yo se lo planteé en las clases pasadas, ¿verdad?, que lo que hice es tratar de separar la materia programación lineal hasta dualidad. Después íbamos a meter en análisis de sensibilidad, transporte, transbordo, asignación.
y luego, digamos, íbamos a tomar el tercer tema solamente en caso red. Para parcelarla, digamos, dejar como te pasado. ¿Ok? Profesor, Sí, dime. cuando usted dijo que el miércoles más o menos nos va a mandar como Sí. la nota Sí, la de nota. PP2. Sí, sí. Sí. ¿Podría usted como especificar la alternativa en que se equivocó, que fue errónea, para tener claro? Sí, no, es que, no, las pruebas están corregidas, entonces todos aquellos, yo lamentablemente, o sea, tengo entendido que no puedo, para mí sería fácil, digamos, poner todas las pruebas, digamos, en la sala virtual, pero a algunos, digamos, no les gusta que les pongan las pruebas, es como, digamos, por lo tanto, es una opción personal, digamos, que a alguien le pasa la prueba a otro, digamos, pero yo no puedo ponerlas todas, digamos, entonces tengo el problema de que no puedo ponerlas en la sala virtual, entonces lo que puedo hacer es lo siguiente, para aquellos que, digamos, ven que tienen algún problema particular y quieren saber, y yo de todas maneras la pauta la voy a colocar, pero de todas maneras puedo hacerlo llegar, el problema es que me toma mucho tiempo, digamos, mandar 58 correos con las 58 cuestiones, porque no es tiempo que uno ocupa, digamos. Pero voy a tratar de intentar a ver si puedo mandárselo, digamos, para aquellos que están más complicados. Aquellos que tuvieran notas, digamos, no esperadas quizás, y otros, particularmente, digamos, en general, para poder hacerse la ciudad. ¿Sí? Además de la pauta, por supuesto, que son como 10 páginas, digamos, 10 páginas porque en realidad, con todos los problemas, ¿no? No es que sean, tendrían que ustedes trabajar problemas, sino que están todos los problemas, digamos, resueltos para que ustedes los puedan tener. Ok, profe. Gracias. Nos estamos viendo entonces, que tengan una buena partida de semana. Dime. ¿Se puede quedar un ratito con la sala que tengo que hablar con usted? Por supuesto, ningún problema. Hasta luego, profe, que esté bien. Hasta luego.